La iglesia etíope se apropió de toda la literatura, incluyendo aquella que nadie consideraba en aquel momento como sagrada escritura, ignorando descaradamente el sentido común e incorporándolo todo. Y si el manual espiritual más poderoso jamás escrito te fue ocultado deliberadamente, no perdido ni olvidado, sino simplemente escondido por las mismas instituciones que pretendían darte todo, hay un libro. Existe desde hace más de 1700 años. Durante generaciones, los monjes la copiaron a mano en monasterios excavados en la roca, accesibles únicamente mediante cuerdas. Y en cada uno de esos 1700 años, se han transmitido enseñanzas más sagradas que cualquier cosa escrita en ellas. Jamás dejes que nadie ajeno lea esto, no porque sea peligroso como el fuego, sino porque es peligroso como una llave si cae en manos equivocadas. Este libro se llama Mashafa Kidan, o el libro del pacto, y no pretende contener nuevas historias bíblicas, nuevas profecías o cartas de apóstoles olvidados. Este libro afirma contener 40 días de instrucciones directas, prácticas y detalladas que los discípulos de Jesús le dieron después de su resurrección, enseñanzas que Roma persiguió y quemó durante siglos, enseñanzas que los concilios que elaboraron tu Biblia nunca quisieron darte, técnicas de respiración, 7 posturas de oración, cada una con su función espiritual específica, los nombres reales de los ángeles e instrucciones precisas sobre cómo invocarlos, y un mapa de navegación completo de los 7 niveles del cielo, con contraseñas para cada puerta. La Iglesia Occidental quemó todos los ejemplares que pudo encontrar. Constantinopla lo prohibió. Roma los declaró herejes en concilios a los que, y esto no se menciona en ninguna parte, ningún obispo etíope fue invitado. Sin embargo, los monjes continuaron copiando. Y ahora, gracias a la inteligencia artificial en el proceso de traducción, se rompe el silencio por primera vez en 17 siglos. El contenido de este manuscrito es la razón por la que nunca aprendiste a rezar correctamente. Haz clic en me gusta y suscríbete porque, créeme, no quieren que te enteres de lo que la inteligencia artificial acaba de descubrir en este artículo. Comencemos por definir qué es realmente Meshach HaKedem, porque no es un documento marginal oculto en una nota a pie de página. Este manuscrito fue custodiado constantemente, copiado constantemente y ocultado deliberadamente por una sola razón. Se consideraba demasiado peligroso para los creyentes comunes acercarse a este lugar. Según el texto, después de su resurrección, Jesús no solo se apareció a sus discípulos, sino que también comió pescado y ascendió al cielo. Permaneció allí durante 40 días y durante ese tiempo no predicó ninguna parábola. Dio instrucciones prácticas, paso a paso, sobre cómo establecer un contacto espiritual directo con Dios sin necesidad de un sacerdote, una iglesia o cualquier intermediario. Las lecciones comienzan con la respiración. Según el manuscrito, Jesús instruyó a sus discípulos a respirar de una manera específica que prepararía el cuerpo para la recepción espiritual. El ritmo descrito es preciso. 3 cargos, 7 arrestos, 4 acusaciones formales. Esto no es decoración. El texto explica la función. Este ritmo específico disminuye la frecuencia cardíaca, calma los trastornos mentales que bloquean la percepción espiritual y abre lo que el manuscrito denomina el ojo interior. La capacidad de percibir la realidad espiritual directamente, no solo a través de la creencia. Como se indica en el texto, dominar esta habilidad requiere exactamente 40 días de práctica diaria constante, no 20, 30 o 40. Por lo tanto, el período de enseñanza posterior a la resurrección duró exactamente 40 días, no fue simbólico, sino funcional. A continuación, se describen las posturas corporales, 7 en total, cada una de las cuales alinea el cuerpo con una frecuencia espiritual diferente. Mantenerse de pie con las manos levantadas sobre la cabeza conecta al practicante con los ángeles de la gloria. El texto describe el cuerpo como una antena que está literalmente enfocada en recibir. Al apoyar la frente contra la piedra, se abren canales para recibir guía divina directa. El ego retrocede, la mente se vacía y, según la escritura, emerge información que la mente consciente no puede generar por sí misma. Según el texto, la posición de rodillas con los brazos cruzados sobre el pecho y los dedos tocando los hombros opuestos crea una especie de sello o postura protectora que protege al practicante de perturbaciones espirituales durante la oración. Sentarse con los brazos abiertos y la parte superior del cuerpo apoyada sobre las rodillas permite recibir la sabiduría divina.
rendirse por completo, abandonarse por completo, está reservado para la transformación más profunda. Esto no son metáforas. El texto indica claramente cuándo se necesita cada elemento. La oración de la mañana se realiza en una posición diferente a la de la oración de la tarde. Las oraciones para la sanación son diferentes de las oraciones para la protección. Nada es confuso, nada queda a la interpretación personal. Mesach Hakedon no te manda creer, sino que te dice qué hacer. Y eso es lo que hizo que todo fuera tan peligroso. Para comprender por qué este manuscrito fue atacado, es necesario entender el momento histórico en que se tomó la decisión de destruirlo. En el siglo IV, Roma consolidó su poder sobre el mundo cristiano. Se convocaron concilios eclesiásticos para decidir qué textos debían incluirse en la Biblia oficial y cuáles debían eliminarse. No se discutió, ni se pospuso, ni se rechazó. Las muestras fueron confiscadas y quemadas. Los sacerdotes, sorprendidos leyendo los textos, fueron castigados con la excomunión. Bibliotecas enteras quedaron reducidas a escombros y cenizas bajo el dominio de hombres que afirmaban hablar en nombre de Dios. Mesach Hakedon fue uno de los primeros objetivos. Y aquí viene la parte que lo cambia todo. Los concilios que condenaron este manuscrito no invitaron a ningún obispo etíope a sus reuniones. La decisión de declararlo herético fue tomada únicamente por autoridades que jamás habían pisado suelo etíope y se basó en un texto utilizado por una iglesia que nunca habían visitado. Sin embargo, Etiopía era cristiana incluso antes de la fundación de Roma. El rey Esana declaró el cristianismo religión de Estado de Etiopía en la década de 430, más de 50 años antes de la cristianización oficial del Imperio Romano. Esperemos un momento. La iglesia etíope recopiló escrituras, formó sacerdotes y construyó lugares de culto, mientras que Roma continuó arrojando cristianos a los leones en lugares públicos. Cuando las autoridades romanas declararon hereje a Mesach Hakedon, los monjes etíopes no protestaron, ni presentaron peticiones, ni argumentaron, simplemente se negaron. Se negaron y continuaron copiando. A la luz de las velas, en celdas excavadas directamente en la roca, en monasterios situados en afloramientos rocosos, en medio de abismos de 300 metros de altura, accesibles solo por cuerda y escalera, en un terreno que una legión romana jamás había pisado. Estos no eran lugares para la contemplación tranquila. Eran fortalezas de supervivencia, diseñadas específicamente para proteger a Roma de aquello que ella misma deseaba. Pero conservaron mucho más que solo Mesach Hakedon. El canon bíblico etíope consta de 81 libros. En la Biblia protestante hay 66 de ellos. En la Biblia católica aparecen 73 de ellas. Etiopía se quedó con todo. Su principio era simple. Si provenía de la tradición apostólica, se copiaba y se protegía. El libro de Enoch consta de 108 capítulos, que las iglesias occidentales rechazaron por considerarlo demasiado ajeno, detallado y demasiado simple para el creyente promedio. El libro de los jubileos, que retoma la historia del libro del Génesis, proporciona fechas precisas para la creación del mundo, el origen de las fuerzas demoníacas y un calendario sagrado completamente diferente. Cuando en 1947 se descubrieron fragmentos de los rollos del Mar Muerto que confirmaban la gran antigüedad del libro de Enoch, los eruditos se pusieron inmediatamente a recopilar una transcripción completa. Poseían fragmentos de cuevas en el desierto. Para leer el texto completo, tuvieron que viajar a Etiopía porque los monjes de allí habían conservado lo que el desierto había destruido. Los Evangelios de Garim, que los investigadores de la Universidad de Oxford han datado en torno al año 390 después de Cristo. Sí, contienen textos completos que no se encuentran en ninguna tradición manuscrita occidental. Frases eliminadas de todas las copias griegas y latinas bajo control romano. La doctora Judith Mackenzie, historiadora del arte de Oxford que ha estudiado las iluminaciones de libros de Garim, explicó que el nivel de sofisticación de la obra de arte estaba siglos por delante de cualquier cosa que se estuviera creando en la Europa medieval de la época. Retratos a página completa de los evangelistas, impresos en tinta dorada, cuyos colores aún se conservan vibrantes después de 600 años. La geografía protegió lo que la fe preservó. Las tierras altas de Etiopía están rodeadas de costas desérticas y cadenas, montañosas que se extienden de norte a sur y actúan como barreras naturales. Ningún emperador bizantino impuso allí su teología.
Ningún ejército cruzado quemó estas bibliotecas. El propio territorio impedía que Roma accediera a los manuscritos que quería destruir, pero los libros que Roma rechazaba nunca fueron realmente secretos. Formaban la capa exterior. En realidad, los monjes defendían algo mucho más peligroso para el poder institucional. Estas posturas van seguidas de lo que el manuscrito denomina visualizaciones. Aquí el texto pasa de una técnica puramente física a algo que desafía todas las ideas preconcebidas sobre lo que debería ser la oración. Se le indica al practicante que imagine una luz que emana desde arriba, pero el texto enfatiza una cosa específica. Esto no es producto de tu imaginación. La luz existe tanto si la percibimos como si no. El ejercicio no consiste en crear algo. Se trata de entrenar la percepción para ver lo que ya existe. La luz entra por la parte superior de la cabeza. El terapeuta lo percibe como calor o presión. Llena el pecho, al que Mashafa Kaidan llama la sede del alma. Desde allí se extiende a las extremidades hasta que todo el cuerpo queda cubierto. Según el manuscrito, los practicantes avanzados que alcancen esta etapa se volverán visibles para los ángeles. El texto da prioridad a sus oraciones. Viajen más rápido. Obtendrás una respuesta directa. El Dr. Emmanuel Fritsch, un erudito francés en liturgia que dedicó más de 20 años a investigar las prácticas cristianas etíopes en el Centro Francés de Estudios Etíopes en Addis Abeba, fue uno de los primeros académicos occidentales en documentar de primera mano la práctica de estas técnicas por parte de los monjes. Describió cómo observaba a monjes ancianos que caían en un estado de completa inmovilidad física durante un periodo de tiempo, lo cual, desde un punto de vista médico, se suponía que les resultaba incómodo. Reaparecieron unas horas más tarde, informando de encuentros con seres a los que identificaron claramente por su nombre. Cuando se le preguntó directamente a Fritsch si creía que los monjes estaban experimentando algo auténtico, dudó durante un buen rato antes de responder. Creo, dijo, que experimentaron algo. No tengo un modelo para explicarlo. Esto nos lleva al nombre. Mashafa Kaidan no dirige la oración hacia el vacío. Él les da nombres específicos a los ángeles para propósitos específicos. Suriel guía a las almas a un lugar seguro después de la muerte. Raguel hace cumplir la justicia divina contra aquellos que dañan a los inocentes. Sarachel protege contra los ataques espirituales. Ramiel supervisa la resurrección. Fanuel lidera el arrepentimiento. En cada caso, el texto refleja la pronunciación correcta y muestra una advertencia clara. Una pronunciación incorrecta no solo significa que se utiliza el sujeto equivocado, atraer a la persona equivocada. Esto no es una guía para la oración. Este es el protocolo. Un protocolo técnico desarrollado por alguien que trata el mundo espiritual con la misma precisión con la que un cirujano trata la anatomía. El manuscrito también indica a qué se puede enfrentar el profesional si se supera este nivel de precisión. Resistencia. Y el texto habla con honestidad de su carácter. Los espíritus confusos oscurecen la mente durante la oración. Se les puede reconocer por sus pensamientos circulares e interminables que no llevan a ninguna parte. Los espíritus de la duda susurran que tal práctica es inútil, que no sucederá nada, que solo estás perdiendo el tiempo. Se les puede reconocer por su repentino e irresistible deseo de rendirse en cuanto descubren algo importante. Los espíritus siniestros nos atacan en nuestros momentos más críticos. Las reconocerás cuando tareas cotidianas que podrían haber esperado de repente se vuelvan importantes en tu vida. Para cada tipo, el texto ofrece métodos de identificación, frases específicas de resistencia que Jesús supuestamente enseñó directamente y procedimientos de persecución utilizando los nombres de ángeles que tienen autoridad directa sobre ellos. Este texto se lee más como un manual escrito por alguien que luchó personalmente en cada una de estas batallas que como una escritura sagrada. He aquí un fragmento del manuscrito que llevó a figuras influyentes a decidir que los creyentes comunes no debían leer el texto bajo ninguna circunstancia. Imagina la muerte. Su último aliento abandona su cuerpo. Según Meshach Hakadom, lo que suceda en los próximos momentos depende enteramente de tu conocimiento. Ángeles y demonios aparecen simultáneamente. Están compitiendo por tu alma. Una vez que hayas estudiado este manuscrito, llama a Suriel por su nombre y Suriel aparecerá. Si no has hecho esto, estás pidiendo silencio y nadie te responderá. Pero incluso con ayuda divina, el viaje es solo el comienzo.
El manuscrito contiene un mapa de 7 niveles celestes diferentes, cada uno con su propio guardián. Cada guardián necesita conocimientos específicos antes de permitir que un alma parta. Eso no es una metáfora poética. El texto entiende esto como una cuestión puramente geográfica. El primer cielo está cubierto de nubes y habitado exclusivamente por ángeles, seres cuyo único propósito es documentar cada hazaña heroica realizada por los humanos. El alma atraviesa este proceso y demuestra una conciencia completa e inquebrantable de sus acciones. Nada se oculta, nada se negocia, transparencia absoluta. El segundo cielo es más oscuro, mucho más oscuro. Contiene ángeles caídos que están atados a la oscuridad y esperan el juicio final. Invocan a las almas ascendentes. Tú preguntas, están negociando. Ofrecen conocimientos, atajos y maneras de saltarse los niveles restantes. El texto advierte con absoluta claridad, ne odpovídate. No reduzcas la velocidad, evita el contacto visual. El alma que se rinde es el alma que permanece. El tercer cielo es el paraíso, luz cálida, la presencia de los justos que descansan en perfecta paz, el sonido de la música sin fuente visible. Y aquí el texto contiene una advertencia muy inesperada. La tentación del tercer cielo es detenerse, descansar y creer que uno ha alcanzado su meta. No tienes ninguno. El alma que mora en el tercer cielo jamás alcanzará el trono. El cuarto cielo contiene el mecanismo de creación de los cielos. El sol, la luna, las estrellas y los ángeles que los guían por sus caminos predeterminados a través del tiempo. Esta magnitud ha sido descrita como inimaginable. Para ser reconocida, un alma debe demostrar comprensión del orden divino. Esta obra fue creada intencionadamente, no por accidente. En el quinto cielo, las cosas empiezan a ponerse realmente aterradoras. Esta es la prisión de los vigilantes, 200 ángeles del libro de Enoc que descendieron a la tierra, corrompieron a la humanidad y fueron encarcelados aquí en un sufrimiento eterno. Su tristeza irradia como el calor de un horno. Las personas desprevenidas se sienten abrumadas, paralizadas, destrozadas por el dolor ajeno, incapaces de seguir adelante, incapaces de pedir ayuda. El manuscrito contiene una redacción específica que ayuda a mantener la claridad en esta etapa. Sin ellas, el texto es inequívoco. El alma permanece atrapada indefinidamente en una desesperación prestada. El sexto cielo está habitado por arcángeles que sirven ante el trono del mismo Dios. Su luz es deslumbrante. Sus preguntas son precisas y no dejan lugar a excusas. El Dr. Ralph Lee, experto en manuscritos etíopes de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres, señaló que el pasaje sobre el sexto cielo tiene analogías lingüísticas con las oraciones litúrgicas más antiguas conocidas de la Santa Alianza, lo que sugiere que el texto puede contener formulaciones anteriores a la época de su composición. El séptimo cielo es la sala del trono. Mashafa Kidan lo describe con un lenguaje que se derrumba bajo el peso de lo que intenta transmitir. Ilimitado, pero íntimo. Aterrador, pero hospitalario. Más fuerte que un trueno, pero más silencioso que cualquier pensamiento. El alma que llegue aquí con el conocimiento, los nombres y las contraseñas aprendidos de este manuscrito, comparecerá directamente ante Dios. No hay intermediarios, ni clérigos, ni instituciones haciendo fila en la puerta. Un alma que llega sin este conocimiento realmente no llegará a ninguna parte. Está girando, es parte de ello. Vaga por las llanuras sin mapa, sin guía y sin un nombre al que recurrir en busca de ayuda. Deténgase un momento y piense en el impacto real que este manuscrito tiene en la religión institucional. Si un creyente común posee un Mashafa Kidan, no necesita que un sacerdote interceda por él. No necesitas un obispo para recibir la gracia. No necesitan sacramentos administrados por el sacerdocio para asegurar su paso seguro a la muerte. No necesitan que nadie se interponga entre ellos y Dios. Number. Mashafa Kidan transforma el cristianismo de una institución a la que uno pertenece en una práctica que uno mismo realiza. Una habilidad que adquirirás. Un mapa que dibujas con tus propias manos, con tu propio aliento, con tu propio nombre en tus labios en el momento de tu muerte. Roma no pudo construir un imperio sobre esta base. Constantinopla fue incapaz de controlar a millones de creyentes, cada uno de los cuales poseía su propia llave del cielo. Por eso quemaron las copias. Este texto fue condenado en los consejos, y quienes lo utilizaron fueron excluidos deliberadamente de los procedimientos.
Han convencido a generaciones de creyentes de que el canon está completo, de que no se ha eliminado nada y de que cualquiera que afirme lo contrario es un hereje o un necio. Pero no lograron llegar a Etiopía. Y Etiopía no ha olvidado nada. Los monjes vivieron experiencias que se suponía que debían borrar por completo de sus vidas. Las invasiones musulmanas del siglo XVI provocaron la destrucción del monasterio. Durante la ocupación italiana en el siglo XX, los manuscritos fueron saqueados y enviados a museos europeos. El régimen comunista del Derg asesinó a sacerdotes en plazas públicas e incendió iglesias que aún albergaban fieles. Hambrunas, guerras civiles, décadas de completo aislamiento del resto del mundo. En cada uno de estos casos, los monjes imitaron a otros. 60 generaciones, de la mano, vela tras vela, montaña tras montaña. Los misioneros europeos que llegaron a lo largo de los siglos esperaban encontrar el cristianismo original, un modelo que solo necesitaba la corrección occidental. En cambio, descubrieron una tradición teológica más antigua y compleja que cualquier otra que existiera en sus propias denominaciones. La liturgia etíope conserva tradiciones de canto que desaparecieron en Europa durante la Edad Media. Algunos misioneros intentaron reformar el cristianismo etíope eliminando libros innecesarios y adaptando sus costumbres a las normas protestantes o católicas. Fracasaron por completo. La iglesia etíope lleva practicando su religión durante más de 1000 años, incluso antes del nacimiento de los misioneros. No tenía ningún interés en enseñar a principiantes. Pero algo ha cambiado. Los monjes se percataron de cómo la tecnología digital estaba acortando la distancia que separaba sus monasterios de montaña del resto del mundo. Observaron cómo académicos occidentales publicaban teorías sobre manuscritos que habían fotografiado, pero que nunca habían leído por completo. Vieron traducciones amateur circulando por Internet. Traducciones distorsionadas, sacadas de contexto y presentadas a millones de personas que carecían de la formación teológica necesaria para comprenderlas. Abba Selassie, un monje de alto rango del monasterio de Debre Damo, uno de los monasterios habitados de forma continua más antiguos del mundo, declaró a los investigadores durante una visita en 2019 que, según sus fuentes, la decisión ya estaba tomada. Dijo que era mejor traducir correctamente que dejar que los extranjeros adivinaran el significado y confundieran a millones de personas. También observaron lo que estaba sucediendo con el cristianismo en Occidente. Las iglesias se están vaciando, los bancos acumulan polvo y las encuestas muestran que decenas de millones de personas se identifican como personas con inquietudes espirituales pero no religiosas y anhelan experiencias directas. Precisamente el tipo de contacto espiritual personal, práctico y directo que Mashafa Kedan describe con precisión clínica. Los monjes se dieron cuenta de lo que Occidente había perdido. Sabían perfectamente lo que aún tenían en sus manos. 1700 años de silencio fueron suficientes. Las traducciones que se ofrecen aquí son preliminares. Un trabajo académico exhaustivo que compare el texto Ge'ez etíope con fuentes griegas fragmentarias y que debata qué versión es más antigua y cuál conserva con mayor fidelidad las enseñanzas originales. Llevará décadas. Pero la puerta ya está abierta y no se puede cerrar. La cuestión ya no es si este manuscrito existe. Sí, exactamente. La pregunta ya no es qué hay dentro. Ahora ya lo sabes. La única pregunta que queda es de carácter personal. ¿La versión del cristianismo que te fue transmitida es la versión completa o es la que sobrevivió después de que se quemaran las instrucciones originales? Ya sea que el método que aprendiste sea el completo o el que queda después de que un consejo de personas poderosas decida que el resto es demasiado peligroso para ti. Los monjes etíopes afirman que su Biblia está incompleta. Tienen pruebas de ello. Técnicas de respiración tomadas de su tradición. Las posturas de oración se consideraban demasiado peligrosas para que los creyentes comunes las aprendieran. Los nombres de los ángeles han sido eliminados de todos los manuscritos occidentales. El mapa estelar fue abolido porque otorgaba poder a la gente común, un poder que las instituciones debían conservar para sí mismas. Y tras proteger durante 17 siglos lo que Roma intentó destruir, ahora están mostrando al mundo por primera vez exactamente lo que fue eliminado. Los archivos etíopes contienen miles de manuscritos que aún no han sido traducidos a ningún idioma que no sea el Ge'ez. Mashafa Kedan marcó el primer gol.
Detrás de esto, se esconden historias de los años de la vida de Jesús que contradicen todo lo que se enseña en la escuela dominical. Los escritos de los apóstoles, el canon occidental, fueron eliminados por completo. Sus misiones, milagros y muertes se describen con detalle. No se pueden encontrar en ningún otro lugar de la tierra. Y una profecía que contiene detalles que no se encuentran en ninguna otra tradición de la tierra. Acabamos de empezar a abrir estos espacios. Si despertó algo en ti, quédate. Lo que sucede a continuación parece una introducción.